Este vídeo es dentro del tema 1 dedicado a la introducción a los sistemas electrónicos, un repaso de lo que se ve en el último punto de ese tema, que está dedicado al filtrado y en particular a lo que corresponde a los diagramas de Bode. Bien, en la introducción sobre este apartado, sobre este tema de filtrados, se hablaba de que, bueno, si tengo una señal que a lo largo de su paso por distintos circuitos analógicos se le ha ido sumando una cierta cantidad de ruido, dentro de ciertas condiciones, si el ruido que se le ha introducido tiene una frecuencia distinguible de la frecuencia de la señal original, existen circuitos, que son los que se denominan filtros, que me permiten eliminar esas frecuencias que no me interesan para dejar únicamente pasar las frecuencias que sí que me interesan, que es donde esté contenida la información. Esto que he comentado en relación con el ruido también es aplicable cuando la señal tiene un cierto nivel de interferencia. Donde, por ejemplo, en las señales de electroencefalografía es muy típico que se le sume una señal de interferencia proveniente de la red eléctrica. Esa señal de interferencia es una señal de 50 Hz, igual que la frecuencia de la red eléctrica, y existen filtros, por ejemplo, que están preparados, están sintonizados, se dice técnicamente, para cancelar una frecuencia muy concreta. Así que si yo empleo un filtro que me elimine la frecuencia de 50 Hz exactamente, bueno, pues si yo introduzco a ese circuito una señal con una interferencia de 50 Hz, me la va a eliminar y me la va a dejar sin esa señal de interferencia. Para entender todo ese tipo de elementos y para centrarnos un poco en el tema del estudio de circuitos en el dominio de la frecuencia, debemos entender que, bueno, el ser humano está muy acostumbrado a manejar gráficas en las cuales en el eje horizontal, en la eje abscisas, tengamos el tiempo y veamos cómo evoluciona una señal a lo largo del tiempo, puesto que, bueno, pues el tiempo avanza y vemos cómo esa señal va variando en el tiempo. Sin embargo, para el análisis de filtros en electrónica, es muy conveniente no trabajar con el dominio del tiempo, sino trabajar con el dominio de la frecuencia, que es a lo que vamos a hablar en estas imágenes. Cuando yo tengo, por ejemplo, una señal periódica como esta, en la cual defino un periodo que es el que se repite a lo largo de toda la señal, en este caso desde aquí hasta aquí, una herramienta matemática que se conoce más que de sobra es el desarrollo en serie de Fourier de esta señal, que me proporcionaría, bueno, pues un cálculo en el que me dice que esta forma de onda extraña con un periodo concreto se puede ser tomado o es igual a la suma de una serie de senoidales, la primera de ellas de la frecuencia principal de repetición de esa señal periódica, más otra del doble de esa frecuencia, más otra del triple de esa frecuencia, así hasta en teoría un número de frecuencias infinito. Lo que llamamos desarrollo en serie de Fourier. A esta primera frecuencia se le llama armónico fundamental, a la segunda el segundo armónico, tercer armónico, etc. Lo podemos representar de esta manera, simplemente con senoidales de distintas frecuencias, o bien, bueno, lo podemos representar colocando en el eje de abscisas la frecuencia de ese armónico y decir que, bueno, que para la frecuencia f sub 0, que sería la del primer armónico, tenemos esta amplitud de senoidal, que para la frecuencia del segundo armónico tenemos esta otra amplitud de senoidal, para el del tercer armónico esta otra, etc. De modo que al final tenemos una especie como de perfil de contenido en frecuencia de la señal que yo estoy estudiando. Esto es de vital importancia. Los profesionales que trabajamos en el área de la electrónica o incluso en procesamiento de información, estamos igualmente acostumbrados a trabajar en el dominio del tiempo que en el dominio de la frecuencia. Son, digamos que, dos formas distintas de ver la misma información. Acompañado con esto vendría también lo que se denomina el diagrama de fases, en el cual no solamente tenemos la información de qué frecuencia, qué amplitud tenemos, sino también la fase de esa frecuencia respecto al armónico principal o respecto a un estándar. De tal modo que la recomposición de la senoidal se haría a partir la recomposición de la señal original se haría a partir de esas amplitudes y teniendo en cuenta los desfases que hay entre esas senoidales. Es, insisto, lo que se denomina desarrollo en serie de Fourier. Amplitudes y fases. Esto de aquí más o menos es conocido. Quizás esta representación en el dominio de la frecuencia colocando en horizontal la frecuencia no es tan habitual, pero bueno. ¿Qué ocurriría si mi señal original, en vez de ser
periódica fuera no periódica, esto es, pues desde menos infinito hasta más infinito, siempre ocurrirá pues de una forma caótica distinta y sin existir un periodo concreto. Bueno, pues muy sencillo, si yo me cojo esta idea que hemos tenido al principio y empiezo a aumentar su periodo poco a poco, esto es, disminuyo el valor de la frecuencia que tiene como periodo fundamental, esa f sub 0 va a ir disminuyendo, la de 2f sub 0 va a ir disminuyendo también, y al final se van a ir juntando todos los contenidos en frecuencia y vamos a pasar de tener de unas barras discretas, de un análisis discreto, de al final tendremos un continuo de información de frecuencias que están contenidas en la señal. Tendríamos algo así como parecido a lo que sé aquí abajo. A eso que se le llama en concreto espectro de una señal, o espectro de Fourier, o espectro de Fourier o el espectro de la señal. E implica el contenido en frecuencias de la señal que estamos hablando. Aquí, por ejemplo, estamos viendo pues, que la señal contiene toda la información en un rango de frecuencia relativamente bajo, que iría desde este valor de aquí hasta este otro, y a partir de aquí hacia la derecha del todo, bueno, pues prácticamente apenas hay información de muy o de alta frecuencia en la señal. Toda la información o toda mi señal está contenida aquí. Si lo que yo hubiera hecho en la transformada de Fourier hubiera sido una pieza, por ejemplo, de audio, pues seguro que el espectro de esa señal está contenida entre 20 hercios y 20 kilohercios, que es el dominio, que es el rango audible. En realidad en la música está bastante más bajo, llegaríamos hasta 2000, 3000 o 4000 hercios a lo sumo. Bien, ese es el espectro de una señal. Si yo pensara ahora en cuál sería el espectro, por ejemplo, de una del ruido, ese ruido blanco que se comentaba en clase, ese ruido blanco corresponde que es el ruido más característico que se introduce en los circuitos electrónicos, corresponde de forma audible, sería el ruido que se oye en una radio de FM cuando la desintonizamos, cuando cogemos la sintonía de la radio FM y la sacamos de posición y no oímos nada, ese shh de fondo, aleatorio, porque es una señal, sería un ruido aleatorio, corresponde con el ruido blanco. El ruido blanco, que es el que se introduce en nuestros circuitos, tiene la particularidad de que su distribución en frecuencia es constante e igual para todas las frecuencias. Esto es, su espectro sería algo así como algo constante a lo largo de todo el recorrido de frecuencias. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir, por ejemplo, que en esta parte de aquí, donde tengo yo gran parte de señal, el peso del ruido relativo respecto a la información contenida en este rango de frecuencias sería muy pequeño. Sin embargo, a partir de más o menos quizás este punto, el ruido tendría un peso importante en esa señal. De modo que en esta parte de aquí del espectro de frecuencias, resulta que principalmente predomina lo que es la señal frente al ruido, mientras que en esta segunda parte del espectro predomina el ruido respecto de la señal. Así que la pregunta que me puedo hacer es, ¿por qué no cogemos la señal que tenemos, que tiene aquí predominantemente el ruido y es donde más, en la banda en la que más se escucha de frecuencias? ¿Por qué no dejamos pasar esa señal con ese ruido? Bien, vale, tiene el ruido, pero lo vamos a dejar pasar, pesa poco dentro de esa señal. ¿Y por qué no hacemos que la ganancia de ese circuito sea cero en todo este rango de aquí? Estaríamos diciendo que la amplitud o la ganancia de mi circuito, en vez de ser constante como hasta ahora hemos estado suponiendo, tiene una amplitud constante dentro de un cierto rango de frecuencias, y a partir de una cierta frecuencia la ganancia del circuito la hacemos igual a cero. Esto implica que los sistemas amplificadores que hemos visto en forma de caja, con su impedancia de entrada, impedancia de salida y fuente de tensión, esa fuente de tensión A sub V por V sub V, esa A sub V no va a poder ser constante, igual a 10 por ejemplo, sino que lo vamos a hacer dependiente de la frecuencia. De modo que para esa frecuencia tengamos quizás una ganancia 10 y de aquí en adelante tengamos una ganancia 0. Bueno, pues muy sencillo, basta con introducir en mis circuitos amplificadores elementos cuya impedancia depende de la frecuencia, como por ejemplo un condensador. Un condensador, su impedancia operacional ya sabemos que es 1 partido entre CP, y eso implica que su respuesta, bueno, pues que si yo trabajo con 1 partido entre CP, la función de transferencia me va a quedar, la relación U sub S partido entre U sub V me va a quedar en función del operador de Laplace, y si ahora lo paso al dominio de Fourier, esa P se va a convertir en J omega, y por tanto mi respuesta en frecuencia, mi ganancia va a depender de la frecuencia.
Existen varios tipos de filtros que son muy estándares, que son los que más se emplean en la electrónica, y que son los siguientes. En primer lugar, el que se denomina filtro paso bajo, y es un filtro que me da una ganancia constante. En principio, el concepto de filtro debería ser dejar pasar con ganancia unidad dentro de un rango de frecuencias y luego a partir de esa frecuencia igual a cero. Pero en muchas ocasiones, en la práctica, lo que se hace es que ya se le da una cierta ganancia a ese amplificador, pongamos de 10 por ejemplo, una ganancia de 10 para luego caer a cero y luego a partir de esa frecuencia de corte superior hace la ganancia igual a cero. A eso se le llama filtro paso bajo porque me deja pasar las bajas frecuencias. Otro tipo de filtro que tenemos es el que se denomina filtro de paso alto, que sería este de aquí, en el cual la ganancia es cero hasta una cierta frecuencia denominada de corte inferior, y a partir de ese momento tenemos una ganancia, pues la que sea. Otro tipo de filtro, que es una combinación de los dos anteriores, es el que se denomina filtro de paso banda, en el cual la ganancia es cero, o mejor dicho, la ganancia es la que se determine por diseño, esa A sub V, solamente entre dos rangos de frecuencia, entre dos valores de frecuencia, lo que se denomina frecuencia de corte inferior y lo que se denomina frecuencia de corte superior. Y fuera de ese rango, la ganancia es cero. Y el que se denomina filtro de rechazo banda es el opuesto, el contrario, perdón, es el contrario, que implica que lo que estamos haciendo es rechazar una banda de frecuencias, también entre esos límites de frecuencia de corte inferior y frecuencia de corte superior, dejando que tenga ganancia en el resto del espectro. Por último, el filtro de hendidura, o filtro notch, es en el argot electrónico, sé que es el término que empleamos, tiene una ganancia constante a lo largo de todo el espectro, excepto para una frecuencia concreta en la cual esa ganancia se hace igual a cero. El filtro que comentábamos antes del electrocardiógrafo con una señal de 50 Hz superpuesta, por ejemplo, si lo pasásemos por un filtro notch sintonizado a una frecuencia de 50 Hz, eliminaría la frecuencia de 50 Hz y me dejaría el electrocardiograma libre de esa interferencia, de esa interferencia de 50 Hz. En relación con esto también tengo que comentar que si bien esto aquí son los filtros ideales, que es como desearíamos que funcionasen, en la práctica nunca conseguimos unos escalones tan rectos como estos. En la práctica vienen a ser unas curvas redondeadas como las que se están mostrando aquí ahora en la figura, o incluso quizás en algunas ocasiones un poquito más redondeadas que estas. Bien, como parámetros característicos de los que podemos hablar dentro del diseño de un amplificador, ya he hablado de la frecuencia de corte inferior, he hablado de la frecuencia de corte superior, pero quedaría definir cuando tenemos un aspecto como este, ¿dónde están situadas esas curvas? Bueno, los parámetros característicos, cuando hablamos de un diseño de un filtro, a esta banda de aquí, a esta zona de aquí, a esta ganancia que tiene el filtro en la meseta, es lo que denominamos ganancia a frecuencias medias a sub v. Y definimos la frecuencia de corte superior y la frecuencia de corte inferior como, bueno, si aquí tengo una ganancia a sub v, y le vamos aumentando la frecuencia, la ganancia del amplificador va a ir cayendo y cuando llegue el momento en el que alcanza el valor de la ganancia que tenía en la meseta del filtro partido entre raíz de 2, o sea, el 70% más o menos de su valor, entonces es cuando decidimos o cuando definimos el valor de la frecuencia de corte superior. Lo mismo cuando estamos en la meseta, si vamos disminuyendo la frecuencia de entrada de la señal, cuando vemos que la ganancia de ese amplificador ha caído al 70%, o sea, a sub v partido entre raíz de 2, es cuando definimos la frecuencia de corte inferior. Luego, por otra parte, el dibujo que estamos haciendo aquí no es nunca el que se emplea habitualmente cuando representamos la ganancia de un filtro respecto a la frecuencia. Este esquema es relativamente impreciso. Cuesta un poco de dibujar porque no sabemos dónde empieza. En fin, los dibujos los hacemos nunca en escala lineal, sino que empleamos escala logarítmica. Por una parte, colocamos en el eje de ordenadas el valor de la ganancia en decibelios, que recordemos que era 20 veces el logaritmo decimal de la ganancia, del módulo de la ganancia. Y luego en el eje horizontal colocamos la frecuencia, o bien la pulsación, es lo mismo. De hecho, el 90% de las gráficas que vamos a calcularlo con omegas, aunque luego lo vamos a representar en papel siempre en frecuencia. Si lo representamos en escala logarítmica, en un papel con escala logarítmica, en el eje de abscisas y en vertical lo ponemos en logaritmos, el trazado que me hace la curva es mucho más rectilíneo y me permite determinar mejor gráficamente cuáles son los cortes en frecuencia superior y cortes en frecuencias inferiores. De hecho, lo vamos a trabajar siempre así, como veremos. Bien, para hablar de los diagramas de Bode, de qué es un diagrama de Bode, qué significa, aunque prácticamente ya lo hemos visto, vamos a hacerlo en base a un ejemplo de un circuito eléctrico. De momento no
hemos visto circuitos electrónicos, vamos a centrarnos en un circuito eléctrico y vamos a imaginar que tenemos este circuito y que me están pidiendo cuál es la relación entre la tensión de salida y la variable U sub G de entrada. Bueno, pues si para hacer cálculos yo veo que tengo una R sub G y luego aquí tengo una R y una C que están en paralelo y no hay en ningún momento nada que me haga sospechar que voy a necesitar la corriente por el condensador o la corriente por la resistencia. Así que estas dos impedancias las puedo asociar en una sola, vamos a llamarle Z, que sea el paralelo de R y de la impedancia operacional del condensador. Si hago cálculos, esto me sale un equivalente de esta manera, el producto partiendo de la suma de esas dos impedancias. Y si ahora me voy y calculo cuál es el valor de la U sub S, aquí tengo una impedancia Z con una impedancia R sub G, y bien aplicando Milma si queréis, o bien calculando la corriente, o como queráis, o con divisor de impedancias, que es como está hecho, la tensión de salida, la tensión entre estos dos puntos, va a ser el valor de la impedancia Z partido entre la suma de las dos impedancias por el valor de la tensión del generador. Esto, si lo desarrollo sustituyendo Z por su valor, me queda una expresión como esta. Bien, llegado a este punto, sí que es el momento ya de poner el valor de Z sub C, el valor de la impedancia del condensador, que es 1 partido entre Cp. Esto me causa un pequeño problema, porque la tensión, la relación de la función de transferencia que me proporciona esto es esa expresión que resulta depender de P. ¿Y eso qué significa? O sea, si esto fuera una relación que subiera el dominio del tiempo y la U sub G la conociera la expresión matemática, la podría pasar aquí, expresar el dominio de Fourier, el dominio de Laplace, hacer la transformada inversa de Laplace y obtener cuál sería la salida. Pero cuando pienso en una relación de una función de transferencia, esto como tal no me dice mucho, pero si cambio al dominio de Fourier sustituyendo de forma sencilla la P por J omega, lo que me queda es esta expresión. Y eso en principio también me puede generar un pequeño conflicto, porque me está diciendo que la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada en este circuito es un número complejo. Si lo pienso un poco, tal y como se ha comentado en clase, ese número complejo va a tener un módulo y va a tener un argumento. El módulo de ese número complejo lo que me está indicando es cuál es la relación entre la amplitud de la tensión de salida y la amplitud de la tensión de entrada. O sea, que si este numerito de aquí, para una frecuencia concreta, fuera 10, querría decir que si la U sub G tiene una amplitud de 1, la U sub S va a tener una amplitud de 1, perdón, de 10. Hasta aquí todos los circuitos que hemos visto. Cuando en el principio del tema veíamos las cajas y definíamos la impedancia de entrada, la fuente de tensión con ganancia A sub V por V sub V, si esa A sub V decíamos que valía 10, eso lo era para todas las frecuencias en principio. Aquí no, aquí estamos viendo que esto va a depender de omega. Así que el ejemplo que he puesto antes diciendo que esto de aquí valía 10, lo sería para esa frecuencia, para esa pulsación. Pero quizás para una pulsación, la mitad, pues quizás podría valer 2 o podría valer 3. Depende de cuál sea el valor de esta expresión, yo tendré una relación de amplitudes u otra relación de amplitudes. O sea, si yo coloco aquí una tensión siempre constante y le voy variando la frecuencia, veré cómo aquí la salida tiene una amplitud que va a ir cambiando conforme cambie la frecuencia de esta de aquí. El argumento, por el contrario, lo que me va a mostrar va a ser el desfase que hay entre la tensión de entrada y la tensión de salida. De modo que si le pongo una senoidal de entrada, mi tensión de salida será también una senoidal de la amplitud que me indique este primer término y desfasada respecto de la entrada conforme se me indique en este otro término, que también depende de la frecuencia. Vale, pues estas son las expresiones, lo que significan estas expresiones. Y el diagrama de Bode no es más que la representación de estas dos curvas en función de la omega. Tal y como hemos hecho antes cuando hablábamos del espectro, que veíamos que una señal podría tener un contenido en frecuencias, el diagrama de Bode es simplemente la representación gráfica de cuánto vale la relación entre sus amplitudes por una parte y por otra parte cuánto vale el desfase entre la salida y la entrada en función de la omega. El método de representación es bastante sencillo. Por una parte, lo que pasa es que es cierto que al principio asusta un poco porque se ven muchos términos, pero en realidad en cuanto se hacen unos cuantos ejercicios se observa que no es nada complicado, no esconde ningún misterio. El punto crítico de todo esto es el procedimiento que se siga. En electrónica, por ejemplo, si se consultan libros, se podrá ver cómo existen muchas técnicas distintas de implementar ese tipo o calcular ese tipo de diagramas. Pero bueno, el que estamos adoptando últimamente es el de que cualquier expresión que yo obtenga de un circuito
en su función de transferencia, aunque yo tuviera un circuito enormemente grande que pudiera dibujar en un plano que me cupiera o que llenara todo el Mestalla, por ejemplo, con circuitos, con transistores y componentes dibujados sobre ese papel en un tamaño pequeño, y calcular esa función de transferencia que llegara a empezar aquí a dibujar, a escribirla, y acabara en La Coruña siguiendo escribiendo esa expresión de la función de transferencia, la podría representar o la podría factorizar su denominador y denominador hasta obtener una expresión como la que aquí se indica. En esta expresión, que al principio asusta un poco, fijaros que es una serie de productos de términos distintos procedentes de la factorización del numerador y denominador de esa expresión, en el que en primer lugar obtengo, fijaros que tenemos un término constante que no depende de la p, y que bueno, pues su dibujo, como luego veremos, va a ser muy sencillo. Vamos a tener otro término que son las p's sueltas. Recordemos también como un concepto matemático, y es que cuando yo tengo un denominador, un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, las raíces del numerador, esto es cuando igualo a cero el numerador y despejo la p, aquellos términos que hacen el numerador igual a cero se le llaman ceros de la función, mientras que aquellas raíces que hacen cero el denominador de esa expresión es lo que denominamos polos de esa función. Bien, pues cuando mi n es igual es positivo, si n va a ser siempre en esa expresión un número entero, cuando n es positivo, lo que me estoy encontrando es con ceros en la posición 0, en el origen de ordenadas, decimos que tenemos un 0 en el origen. Sin embargo, si la n es negativa, lo que decimos es que tenemos polos en el origen. Bien, otro término que va a aparecer habitualmente es un productorio de términos como el que viene aquí abajo, donde lo que tenemos es un polo en menos b sub i. Sencillo, cogemos el denominador, lo igualamos a 0 y despejamos la p y vemos que está situada en menos b sub i. Otro término muy habitual que no vamos a encontrar son aquellos ceros en una posición menos c sub i. Podemos encontrar varios términos de producto de ese tipo. Y luego el más complejo es, bueno, cuando yo voy factorizando, me voy a poder encontrar con términos cuadráticos cuya solución no está en el eje real, sino que está en el plano complejo. Pues podrán ser números complejos conjugados o incluso en el eje de los números complejos, el dominio de números complejos. Estos son más complicados de analizar porque no solamente tienen un término como los anteriores de p sub i, sino que aquí nos vamos a encontrar con dos parámetros característicos de ellos, que uno es la pulsación natural y otro es ese término chi, que es el factor de amortiguamiento. Luego lo veremos. La representación que hacemos de estas funciones de transferencias, de estas ganancias, de estas ASUVs, van a ser siempre en decibelios. De modo que en vertical, en el eje de ordenadas, no vamos a colocar el valor de ASUV, sino que va a ser 20 veces el logaritmo decimal de esa ganancia ASUV. Esto tiene una ventaja enorme, y es que como la expresión que tenemos para representar son todo productos, k por p sub n, por tal, lo que vamos a tener a la hora de dibujarlo es, si yo sé cómo se representa cada uno de estos términos, lo único que tengo que hacer al final es sumar el resultado parcial que me dan cada uno de ellos. Y eso me proporcionará el dibujo, el diagrama de Bode total del circuito. Volviendo de nuevo al ejemplo que hemos visto antes, y para que veáis lo que importa el tema del dibujo, si lo hago en escala logarítmica o si lo hago en escala lineal, me vuelvo de nuevo al ejemplo que hemos visto del circuito de las resistencias, de las dos resistencias y del condensador, y vamos a particularizar para un caso concreto en el cual el valor de la resistencia R sea de 10K, 10 kiloohmios, 10.000 ohmios, el valor de la RG fuera de 200 ohmios y el valor del condensador de 10 nanofaradios. Si particularizo para esos valores y hago el dibujo en escala lineal, como haríamos a priori, me encuentro con una curva como esta, en forma pues de S cayendo, que en realidad no me aporta nada. No sé, bueno, si tengo el gráfico, evidentemente yo ya sé que para 601.000 hercios o radianes por segundo, pues tengo una ganancia de tanto, pero su dibujo me es complicado. Yo a partir de esta función de transferencia no sabría dibujar esto directamente. Sin embargo, si en vez de emplear una escala lineal en el eje de ordenadas, empleo una escala logarítmica en base a aplicarlo o de medirlo en decibelios, lo que encuentro es una curva como esta, que ya tiene un aspecto algo más lineal que antes, al menos la caída parece un poco lineal. Y finalmente, si lo que hago es que el eje de abscisas lo pongo en una escala logarítmica, lo que me encuentro es con un dibujo como este, que, como luego comentaré,
tiene una asíntota en el eje bueno, en cero, cuando hacemos tender la omega hacia menos infinito, hacia cero, perdón, y luego tiene otra asíntota que es la que resulta de esta caída de aquí. Dos observaciones en cuanto a ese tipo de dibujos. En primer lugar, el concepto de década. Se llama década cuando hacemos una escala logarítmica en base 10 al espacio, al espacio que hay entre un valor de escala, como pudiera ser en este caso 10.000, y su siguiente potencia en base 10, que sería 100.000. Este espacio es una década y observad cómo es constante. Eso tiene interés porque como lo que vamos a representar es como si fuera el logaritmo de omega en una escala lineal, el paso de aquí a aquí correspondería, pues si hablamos únicamente de la parte logarítmica, pues de 4 a 5, que sería el logaritmo de 10.000 o el logaritmo de 100.000. Eso es una observación, el concepto de década. La otra observación es dónde está el cero. El cero aquí no existe. Aquí el cero en el eje de ordenada lo tenemos aquí, pero en el eje de abscisas el cero no está aquí y no vamos a encontrarlo nunca, porque aquí tengo 100.000, aquí tengo 10.000, aquí tengo 1.000, aquí tendría 100, en el siguiente punto luego tendría el 1, luego tendría el 0,1, luego tendría el 0,01 y el cero estaría si fuera una escala lineal, en el menos infinito. ¿De acuerdo? Ni está aquí ni está. Estaría a la izquierda del todo y más allá todavía. Bien, después de esta observación, esto es lo que comentaba del tema de las asíntotas. Tiene aquí una asíntota en cero, otra asíntota en esta caída. Y precisamente, como ahora luego veremos, el corte de esas dos asíntotas es precisamente lo que hemos denominado antes frecuencia de corte. Como luego demostraremos. Bueno, como se puede ver también en el texto. La caída que tenemos cuando llegamos cuando llegamos a la frecuencia de corte, que es donde se cruzan esas dos asíntotas, como ahora luego explicaré, si comparo la altura o la distancia que hay entre ese cruce de asíntotas con el valor que tendría en la curva real si yo la realizara simplemente sustituyendo la ecuación principal y dibujando esto con un programa de MATLAB, esa diferencia, eso que pierdo de dibujarla de esta manera o dibujarla así, son lo que denominamos 3 decibelios, que esos 3 decibelios no es otra cosa que el 1 partido entre raíz de 2 que hemos comentado antes. En otras palabras, si yo cojo 1 partido entre raíz de 2 y hago 20 veces por el logaritmo decimal de eso, lo que me va a dar son esos 3 decibelios de caída. Bien, lo que vamos a continuar ahora va a ser viendo cada uno de esos términos uno a uno, como lo representaríamos en una escala pues en vertical con 20 en decibelios y en horizontal con una escala logarítmica. El valor de K bueno, es un factor constante independiente de P, no tiene mucho misterio su dibujo, me daría esto, no hay más. El valor P, bueno, pues para dibujar el valor de P he decidido coger únicamente con n igual a 1. Eso significaría un 0 en el origen. Si n fuera igual a 2 implicaría bueno, que tengo un P por P de dibujo. Ya multiplicaré por 2 el dibujo que me dé. No tiene más misterio. Si P la cambio a la medida de Fourier me daría una ganancia a sub x igual a j omega, que si saco el módulo me da esto. Y la representación de esto en el texto que tenéis de apoyo del tema 1, ese anexo que habla del diagrama de Bode, que lo explica, están explicadas la representación gráfica de todos los términos tal y como lo estoy haciendo yo aquí, tal y como se ha hecho en clase. Pero en ese anexo, en la parte final, tenéis las demostraciones de cuáles son las gráficas que se obtienen. Aquí no está especificado porque o bien se podía hacer en pizarra o bien se remitía al alumno a ese anexo, pero es terriblemente interesante que se siga el procedimiento, porque es lo que hace bueno, pues que no nos hemos sacado de la manga los dibujos, sino que tiene un porqué. En concreto, por ejemplo, en esta expresión, si yo aplico logaritmos a ambos lados y multiplico por 20, me encuentro con que aquí tendría 20 por el logaritmo de a sub x, o sea, dicho en otras palabras, a sub x pero medido en decibelios, y por otro lado tendría 20 por el logaritmo de omega. Como lo que estamos representando es el logaritmo de omega, multiplicado por 20, lo que da este gráfico es simplemente una línea recta como esta. Y dependiente 20 decibelios década, esto es, en una década lo que va a subir esa recta son precisamente los 20 decibelios de los que hablábamos antes, al poner 20 por logaritmo de omega.
Pensemos que cuando la omega valga 1, ese 20 por el logaritmo de omega va a ser 0. Precisamente fijaros que pasa por este punto, por 0 decibelios, y omega igual a 1, la curva que estoy representando aquí. Pero que cuando la omega vale 10, el logaritmo de 10 es igual a 1, que por 20 son 20, bueno, pues subimos aquí arriba y es una pendiente de 20 decibelios de cada. Este valor de pendiente lo tenemos que tener siempre en la cabeza porque va a ser la pendiente que van a tener el 90% de nuestras gráficas del diagrama de Bode. Cuando lo que tengo no es un cero en el origen, sino un polo en el origen, es exactamente igual el procedimiento. La P la cambio por J omega, me queda esto, y si hago un módulo me queda esto. Y si ahora aplicara los 20 logaritmo d que hacía antes, esto me quedaría a este lado, la ganancia sube que es en decibelios, y por el otro lado tendría el logaritmo de un denominador, de una fracción, que me quedaría el logaritmo de 1, que es 0, menos el logaritmo de omega, y todo eso multiplicado por 20, o sea, menos 20 por el logaritmo de omega. O sea, la misma expresión que teníamos antes, pero cambiada de signo. ¡Pop! Resultado. Una recta dependiente negativa y de 20 decibelios de cada, que pasa por 1, por omega igual a 1 y por 0 decibelios, y que es como la que se muestra aquí en este gráfico. Siguiente término. El siguiente término representa un polo en la posición menos b sub i. Esto, lo más interesante es el cogerlo y hacerlo matemáticamente y verlo como sale. Su respuesta o su ganancia, si sustituyo la P por J omega, me quedaría como esto. Y si ahora le hago el módulo, me quedaría esta expresión. Y ahora lo interesante sí que sería aquí el desarrollar todo esto. Poniendo 20 veces logaritmo de a un lado y a otro lado. Aquí este 1 se me va, aquí abajo me queda cambiado el signo, pero como hemos visto antes, esta raíz sale fuera del logaritmo como un medio del exponente, y eso me queda una expresión matemática en la cual si yo analizo esa función viendo cómo es esa curva que me queda, pues me queda algo así. Es una expresión que cuando la expreso en logaritmos, si hago tender la omega a cero, me doy cuenta que estoy demostrando, la expresión que me queda cuando hago tender la omega a cero es una asíntota que de valor a sub x igual a 0 decibelios. Esto es esta asíntota de aquí. Sin embargo, cuando hago tender la omega igual a infinito, la curva me revela otra asíntota, que es esta de aquí, que corta en el eje de 0 decibelios, en el eje de ordenadas con la línea de 0 decibelios, me corta en este punto que casualmente es la B sub i. Bien, es nuestra frecuencia de corte superior. Y además, en cuanto a esta caída que tenemos aquí de 3 decibelios, vuelvo de nuevo a decir lo mismo. Si yo, por ejemplo, ya tengo claro que aquí las asíntotas cortan en B sub i, pues, insisto, en el anexo del apéndice que estamos dejando del tema 1 está demostrado que cortan B sub i. Si ahora me pregunto por qué altura hay entre este punto y este de aquí de la curva real, es tan sencillo como cogerme la expresión esta, la que hemos obtenido aquí, y sustituyo, que es la ecuación matemática de esta curva, y le pongo y le interrogo para ver qué valor tiene para la abscisa de B sub i. Si me vengo aquí y pongo B sub i partido entre B sub i me da 1, que el cuadrado es 1, más 1, 2, y me queda 1 partido entre la raíz de 2, que es lo que decía hace unas cuantas imágenes sobre cuánto valía la atenuación que teníamos en el punto del corte en frecuencia. Y si a 1 partido entre la raíz de 2 se le aplica 20 veces el logaritmo d, lo que me quedan son esos menos 3 decibelios de caída que tengo cuando llegamos al corte inferior. La pendiente menos 20 decibelios de cada, yo creo que está todo claro. El siguiente término es lo mismo, pero con un 0 menos c sub i. Y el dibujo es muy sencillo. Yo tengo aquí esta expresión, he sustituido la p por j omega. A continuación lo que hago es que calculo el módulo, me queda esta expresión. Y de este módulo, si lo dibujo, fijaros que es el mismo de antes, lo único es que carece del 1 partido entre. Con lo cual, al carecer del 1 partido entre, el signo menos que tenía en la otra, aquí, estas expresiones, si lo hago en logaritmos, no lo va a tener, y esto sube hacia arriba en vez de bajar hacia abajo. Y el último término sería este de aquí, es el de los polos complejos conjugados. Recordemos que en esta expresión habríamos sido incapaces de despejar, de factorizarlo más, de hallar raíces reales. Y bueno, si tuviera que de aquí sacar cuál es el dibujo de esta función,
en el diagrama de Bode, pues me bastaría sustituir la P por J omega, me quedaría esta expresión de aquí abajo. Y si ya lo tengo como número complejo, fijaros que aquí me quedaría como J omega, la J al cuadrado sería menos 1 y por omega cuadrado es el responsable de este menos omega cuadrado de aquí. Si a esta expresión le hago el módulo, me queda esta función y bueno, pues con paciencia y con buena letra, si saco el diagrama de Bode, me queda de esta manera. Claro, aquí ahora no me queda ya una sola línea, me queda una familia de curvas. ¿Por qué? Porque no solamente me dependerá del valor de la omega n, sino también me va a depender la curva de cuánto valga ese factor de amortiguamiento chi. Así, para chi igual a 1, la expresión que me queda es esta de aquí, la más redondeada de todas. Tiene una asíntota también en el eje horizontal, tiene una asíntota también para 40 decibelios, y este es el valor más redondeado que tiene. Si no recuerdo mal, esta es para chi igual a 1, luego la siguiente para 0,8, la siguiente para 0,6, la siguiente para 0,4, 0,2. Y si llegásemos a 0, fijaros que aquí está marcado en 0,05, para un valor de chi igual a 0, esto sube hasta el infinito y luego vuelve a bajar de nuevo. La pendiente aquí es 40 decibelios de cada porque aparece un cuadrado en P y eso va a hacer que esa pendiente sea como si equivaliera a dos filtros pasabajos, como los que hemos visto antes, uno encadenado detrás del otro con una pendiente de 40 decibelios. Y lo que decía antes de ese filtro con chi igual a 0, tiene la particularidad, o lo que funcionaría sería, digamos que amplificando con una ganancia infinita las pulsación o las frecuencias que correspondieran con la pulsación natural propia de ese filtro. Esto se emplea muchísimo, o este filtro concreto no, pero sí similares, cuando lo que queremos es sintonizar una frecuencia concreta. Los sintonizadores de radio, por ejemplo, que están recibiendo la información en sus antenas de pues de un rango muy ancho del espectro de radiofrecuencia, cuando decidimos quedarnos con una de esas frecuencias, se emplean circuitos sintonizados para dejar pasar únicamente una frecuencia concreta y eliminar el resto de frecuencias. Y esa frecuencia concreta corresponde con la emisora que queremos escuchar. Bien, para acabar vamos a hacer los ejemplos, vamos a acabar de hacer el ejemplo este que hemos estado trabajando durante todo el ejercicio de este vídeo, y luego haremos otro un poquito más complejo. En este primero os tengo que decir una cosa. Lo que acabamos de ver ha sido que para cualquier función de transferencia que tenga, por muy compleja que sea, yo voy a poder factorizar sus términos para obtener la expresión canónica que hemos descrito antes. Y identificando cada uno de los términos y aprendiendo a dibujar cada uno de esos términos, yo sería capaz de dibujar cualquier diagrama de Bode. Esto en el 90% de los casos o en el 80% de los casos no hace falta llegar a ese extremo. Y simplemente con un poquito de ojo y viendo la función de transferencia vamos a ser capaces de dibujarla sin necesidad de identificar cada uno de los términos de la función de transferencia. En este caso, por ejemplo, no me va a hacer falta, pero sin embargo en el siguiente sí que me va a hacer falta. Vamos a hacer uno de cada uno de ellos. En este caso teníamos que la función de transferencia era esta, y bueno, simplemente con observación yo ya me doy cuenta de que veo el numerador de la expresión, ya he factorizado, veo el numerador de la expresión y no veo ninguna p, lo cual quiere decir que no tenemos ningún cero. Por tanto, ya de los ceros me olvido. Denominador que tenemos un factor donde únicamente tenemos una p, así que tenemos un polo en una posición. Para determinar en qué polo tenemos, igualamos el denominador a 0 y hallamos p. Cuando hago eso, veo que tenemos un polo en la posición menos r más rg partido entre rg por r por c. Una vez sabido ya dónde tenemos la posición del polo, ya en este momento, sin hacer más ningún número más, ya tengo claro cuál es la forma, la morfología de mi diagrama de Bode. Va a corresponder con un filtro, puesto que tenemos un polo, un simple polo, sin más. Va a corresponder con esta forma, que es la que he descrito cuando hablaba de los polos en menos b sub i. Vamos a tener esta forma, con un corte en frecuencia aquí en r más rg partido entre rg por r por c. Una observación muy tonta, y es que el polo está en una posición con un número negativo, pero luego la representación gráfica me sale con un número positivo. No pasa nada. No, hay alumnos que me preguntan ¿por qué si aquí es un menos, aquí es un más? Bueno, pues porque la representación gráfica me ha dado así. No tiene más motivo. Y la pendiente de caída va a ser 20 decibelios de cada.
Vale, pues si tengo ya claro eso, ya sé cuál es la morfología de mi diagrama de Bode, va a ser esta. Va a tener esta forma. ¿Qué es lo único que no conozco? Bueno, pues ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esta ganancia cuando entramos desde continua prácticamente y vamos subiendo la frecuencia? ¿Cuánto vale este valor de esta meseta? Aquí tengo dos opciones. O me cojo esta forma de esta forma canónica y me pongo a jugar con ella hasta obtener la forma canónica que habíamos visto en la expresión de las diapositivas anteriores, de las presentaciones anteriores, obteniendo una forma del tipo 1 partido entre 1 más p partido entre b sub i, y viendo a ver qué es lo que sale fuera y cuánto vale la k. O bien me cojo esa expresión y me pregunto por cuánto vale esta función matemática que obtendría con p pasando p a j omega y de ahí el módulo, cuánto vale esta función matemática cuando hago tender la omega a cero. Y recordemos que cero no está aquí, sino que está a la izquierda del todo. Vale, pues lo podría hacer, da un poquito de pereza pasar a j omega y de aquí al módulo, pero si hago una reflexión llego enseguida también, y es que si la omega la hago tender a cero, la j omega también estoy haciendo tender a cero, y por tanto la p también la hago tender a cero. O sea que si me cojo esta función que depende de p y hago tender la p a cero, habré obtenido cuánto vale esto. Y efectivamente, si hago tender la p a cero, ese término se me va y me queda que esa ganancia es esta de aquí. Bien, con lo cual ya tengo resuelto mi problema. Ya te conozco cuánto vale esto y ya conozco cuánto vale la forma. El otro ejemplo al que me refería, que resulta un poquito más complicado, es este otro de aquí. Este otro corresponde con una función de transferencia que nos va a salir en una de las prácticas, uno de los ejercicios, y su representación es un poquito más compleja. Ahora veréis por qué. En primer lugar, porque bueno, yo observo el numerador y veo que tenemos aquí una p. Eso ya quiere decir que tenemos un 0 en el origen. Por otra parte, observo el denominador, ya está factorizado y veo que tenemos un polo en una posición concreta y tenemos otro polo en una posición concreta. Con lo cual mi diagrama de Bode va a estar formado por lo menos por una, dos y tres subdiagramas de Bode que tendré que sumar. El primero de ellos, si me cojo la P y ahora vamos a ir uno a uno, es un diagrama de Bode que corresponde con un 0 en el origen, que es el que hemos visto que tenía esta forma. Atención, no pasa por 0, recordarlo, esto no es el 0. En segundo lugar, tenemos ese término de aquí que corresponde con un polo situado en menos 1 partido entre R1 y C1. Si eso lo dibujo, me queda esto de aquí. Ya está más que visto. En tercer lugar, tenemos otro término en el denominador, que es este otro de aquí, que bueno, que si lo veo es un polo en menos 1 partido entre R2 y C2. Que bueno, que si lo dibujo me queda ese de ahí. Llegado a este punto, alguno me ha preguntado alguna vez que por qué pongo este a la izquierda y este aquí a la derecha. ¿Cómo sé que ese término está a la derecha de este y no está al revés? O sea, ¿cómo sé que el R1C1 no hace esto y el R2C2 da igual? Realmente da igual. Si lo hubiera cambiado de posición, el resultado me saldría ligeramente distinto. En vez de, bueno, me saldría invertido, pero estaría igual de bien. No hay problema en eso. Hay en algunas otras ocasiones en las cuales me salen dos valores que sí que sé cuál es mayor del otro, entonces sí que tengo que ser coherente, pero en este caso da igual. Vale, pues bueno, lo que tengo que hacer para calcular el diagrama de Bode total es hacer la suma de esas tres. Y para ello es muy sencillo. Lo que propongo, lo que yo suelo sugerir es que empecemos desde del 0 y vayamos recorriendo el diagrama de Bode de izquierda a derecha, y cada vez que lleguemos a un punto de quebrado de alguna de las líneas nos paremos y evaluamos en ese tramo cómo es el diagrama de Bode. Y luego desde el siguiente quebrado hasta la siguiente línea quebrada, el siguiente ángulo, la siguiente arista del dibujo, etcétera. Así que, bueno, si empezamos por la primera, aquí vemos que el primer tramo está subiendo con una pendiente de 20 decibelios década. El segundo tramo está en horizontal, tercer tramo en horizontal. Luego, por tanto, si sumo las tres, ese 0 decibelios y una recta subiendo hacia arriba, me va a dar una recta subiendo hacia arriba. De momento no me importa el dónde la empiece a dibujar. Esto es, voy a tener un grado de libertad en todos mis dibujos porque esta recta que he dibujado aquí podría haber estado aquí, podría haber estado aquí. Eso de momento no me importa. El segundo tramo, lo que tenemos es que sube hacia arriba, baja hacia abajo. Esta subida de 20 decibelios década se va a compensar con esta bajada de 20 decibelios década. Me queda, por tanto, hasta el momento una horizontal. Y luego tengo otra horizontal, luego, por tanto, su pendiente va a ser 0 y va a ser esa de. Y ahora, por último, ese tercer fragmento que nos queda, vemos que una sube, la otra baja y la otra baja. Y por tanto, el diagrama de Bode me va a quedar algo así. En definitiva, con este análisis ya tengo claro que mi diagrama de Bode va a tener esta forma, esta morfología, que corresponde con este dibujo de aquí.
tenemos una omega de corte inferior situada en 1 partido entre R1 C1, una omega de corte superior, 1 partido entre R sub 2 C sub 2. El diagrama de Bode va a ser este, el de las asíntotas. El real va a ir por dentro, recordémoslo siempre, con una caída de 3 decibelios. La ganancia a frecuencias medias va a ser esta y, este valor es el que ahora desconozco. Yo este gráfico lo tengo claro, el eje de ordenadas lo tengo claro, corta aquí, pero el eje de... Perdón, de abscisas estoy diciendo ordenadas, no de abscisas. El eje de ordenadas, valor lo desconozco. ¿Cuál es la ganancia de frecuencias medias? Claro, aquí no puedo aplicar el truco que he hecho antes de hacer tender la P a 0, porque si hago la P tender a 0, no me va a dar el valor sino que me va a dar 0. De hecho, efectivamente, si me cojo la expresión, fijaros, si me cojo la expresión y hago tender P a 0, eso se me va y eso se me hace 0, con lo cual me queda 0. Tampoco puedo hacer tender la P a infinito, porque si hago tender la P a infinito, bueno, pensadlo, pero si hago la P tender a infinito, este 1 se queda despreciable frente a este otro sumando, este 1 igual a este sumando, me quedaría por esta parte R2 partido entre algo que tiene infinito, me daría 0, y aquí las P y las P me iría, me quedaría una constante que por 0 me daría también 0. Por eso me da aquí esta bajada en este diagrama de Bode. Por tanto, ¿cómo calculo esto? Bueno, la forma que más fácil se obtiene el valor de la función en este punto es el considerar cuánto vale o el averiguar cuánto vale la ordenada de precisamente este punto. Esto es cuando recorro de izquierda a derecha el momento en el que alcanzo ese punto. Esto es al menos en este tipo de diagramas. Bien, para ello lo que tengo que hacer es cogerme la función original, esta de aquí, y ahora sí, ahora lamentablemente lo que tengo que hacer es factorizarla. Esto es expresarla tal y como estaba en la expresión larga que hemos visto antes. Para ello, bueno, pues me cojo término a término y voy buscando la expresión canónica. Aquí, por ejemplo, era un polo en una posición concreta. Me sobra este R2 porque aquí en la expresión canónica aparecía un 1. Bueno, la R2 la saco fuera y me queda como parte de la K. Bueno, vamos a ver y veréis. La expresión es esta, la resultante. ¿Y qué es lo que he hecho? Simplemente este término deriva de este de aquí. Lo que he hecho ha sido ver que tengo una R2, yo quería un 1, bueno, pues la R2 la saco fuera, esta R2 va a formar parte del término en K. El denominador, yo quería un 1, muy bien, ya lo tengo, partido entre 1, más P partido entre B sub I. Bueno, aquí tengo una P multiplicado, bueno, pues aquí lo pongo del revés y ya está, ya lo tengo. Y de hecho, fijaros, como B sub I ha resultado ser una partida entre R sub 2 C sub 2 en este filtro. En este otro de aquí he hecho lo mismo. Tengo la C sub 1, la he sacado fuera, me pasa a formar parte de la K. Esa P la paso fuera, es un término, es un polo en el origen, es un 0, perdón, en el origen. Y luego tengo este otro término, que es el 1 partido entre 1 más P, que es formateado esto para que tenga esa forma canónica. Bien, y ahora lo que tengo que hacer es, aquí tengo la constante K, un término en P, un polo en una posición, otro polo en otra posición, y lo que tengo que hacer es evaluar cada uno de estos términos precisamente para la posición de esta abscisa. Esto es para 1 partido entre R1 C sub 1. Es muy sencillo, al principio asusta, pero es muy sencillo. Fijaros, ese término de aquí, que correspondía con este diagrama, para la abscisa 1 partido entre R1 C1 valía 0 decibelios. 0 decibelios en escala lineal es 1. 20 por el logaritmo de 1 es igual a 0 decibelios, que es este de aquí. Así que ahí tengo una ganancia de 1. El segundo término, que es este de aquí, si hago lo mismo, el valor que tiene el diagrama de Bode para esta posición de aquí, de este término de aquí, es también de 0 decibelios, ¿de acuerdo? Estamos en 0 decibelios, luego también vale 1 en escala lineal. El último término, que es esta P, corresponde con este primer diagrama de Bode, que es este de aquí, donde decíamos que P, si lo poníamos como J omega y hallamos el módulo, era A sub X, el módulo de A sub X igual a omega. Claro, si lo que estoy averiguando quiero averiguar es cuál es la ordenada para la abscisa 1 partido entre R1 C1, o sea, omega igual a 1 partido entre R1 C1, esta ordenada vale precisamente 1 partido entre R1 C1. Por tanto, cuando yo hago esto y me vengo aquí ya al diagrama, lo que tengo es que el módulo de A sub V que estoy buscando, este valor para esa ordenada concreta, tiene el valor de R2C1, que es esta K de aquí, multiplicado por 1 partido entre R1C1, que es el valor de esa P, y eso si simplifico me queda igual a R2 partido entre R1. Por tanto, mi diagrama de Bode, esto que estaba calculando de aquí, tiene una ganancia de frecuencias medias de valor 20 por el logaritmo de R2 partido entre R1.
con lo cual me queda con esto el diagrama de Bode completamente dibujado. Bien, pues creo que esta expresión es la última que corresponde a este explicación del diagrama de Bode. Espero que haya aclarado alguna duda y en cualquier caso recordad que precisamente de este punto, que es uno de los más críticos de la asignatura, tenéis redactado el texto que corresponde con la explicación de esta parte de los diagramas de Bode. Espero que haya gustado.